base de eso, nos encontramos con esto. Cuando analizamos, vamos a hablar en el caso de la velocidad de todo lo que estamos hablando de cinemática y de cinemática, no solo sobre la velocidad de la aceleración. Cuando se traslada, tiene una velocidad de traslación, que hablamos del centro de masa, en este caso, el centro de esta ruedita, es el centro de masa de esta ruedita, que es la que representa el movimiento de todo el cuerpo, o centro de masa, o centro de que el punto que representa cómo se movería todo el cuerpo, bueno, tiene una velocidad al tiempo que está por lo tanto, su velocidad angular por efecto de rotación. Cuando consideramos cuerpos separados, son los efectos que van a estar como que todo el cuerpo se desplaza en la misma velocidad desde el centro de masa. Que casualmente esta velocidad del centro de masa no es la misma que tiene en cualquier punto, que es la que llamamos velocidad angular terrestre, que es la velocidad angular por atrás. Es como la velocidad tangencial. La velocidad por efecto de rotación. Cuando consideramos el efecto de rotación, fíjense lo que pasa. Para el aquí en la parte superior, si la rotación se está dando por horario, la velocidad en el punto superior va a apuntar hacia la derecha, omega r. Y en el punto de contacto aquí abajo, que llamamos O, normalmente ese punto, en ese punto de contacto, la velocidad tangencial va a apuntar hacia atrás. ¿Y cuánto va a valer? También la misma velocidad angular por la R completa. De tal manera que el diagrama de velocidades sería velocidad angular por R a la derecha aquí, velocidad angular por R a la izquierda aquí. Cuando unimos esos puntos, nos queda algo así. Y fíjense ustedes que casualmente, obviamente, en el movimiento de rotación, en el eje puro de rotación, la velocidad es nula cuando solo consideramos la rotación, porque este es el eje de rotación. El eje de rotación no tiene velocidad. La velocidad tangencial, vamos a decir, que es esto que está representado acá, aumenta cada vez es más grande en la medida en que el punto considerado se aleja del eje de rotación, tanto en la parte superior del eje como en la parte inferior del eje. Lo cierto es que esto es efecto de traslación y esto es lo que ocurre cuando tenemos la rotación nada más. Cuando superponemos los efectos que sumamos, los dos movimientos, cuando superponemos los dos movimientos, mejor dicho, que sumamos los efectos en cada uno, ¿qué pasa? Omega R más omega R, 2 de la velocidad angular por el radio, o sea, el diámetro por la velocidad angular, o sea, 2R por la velocidad angular, que es lo que tenemos acá. ¿Cuánto tenemos en el centro? Fíjense ustedes que por efecto de rotación la velocidad es cero y por efecto de traslación es omega R, solamente es omega R. Por lo tanto, fíjense, si ya superpusimos los dos efectos, ya sabemos una cosa. En el punto más lejano para ese cuerpo en rotación respecto de el punto de contacto, la velocidad angular es 2 veces, perdón, la velocidad tangencial es 2 veces la velocidad angular por el radio. Y algo muy importante, en el centro de masas, en el centro de gravedad de ese punto, de ese cuerpo, la velocidad y es omega r. ¿Y qué pasa en este punto aquí abajo? En este punto aquí abajo, cuando sumamos esto y le restamos esto, nos queda que en este punto la velocidad es cero. Era lo que yo les estaba diciendo. Cuando hay rodadura pura, la velocidad en el punto de contacto es cero. Y fíjense que yo les había dicho, por aquí arriba estaba escrito, que cuando se cumple el movimiento de rotación con traslación, la rodadura pura, se cumplen ciertas condiciones muy cinemáticas, es muy sencilla de deducción. Y las primeras conclusiones de esas condiciones cinemáticas están en el último dibujito aquí en cuanto a las velocidades. Lo que les dije, en cuanto a la velocidad en el centro, en lo que supuestamente debería haber sido el centro de rotación, que en efecto no lo es y ya les explico, es igual en el centro de masa del cuerpo, la velocidad del centro de masa será omega por R, o sea, la velocidad angular por su radio, ¿ok? Y la velocidad en el otro extremo será el doble. Y en el punto de contacto, siempre, siempre, siempre se cumplirá que la velocidad es cero.
A ese punto de contacto aquí le pusimos un nombrecito, CIR. Eso, CIR, significa centro instantáneo de rotación. Ustedes deben saber algo, recordar algo de esto de física. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando hay rodadura pura para efecto de las velocidades, o sea que el cuerpo rota y se traslada perfectamente sin que se genere desplazamiento, esta velocidad ya vimos que es cero y al final de cuentas es como que toda la rueda fuera a girar en torno de este punto que está aquí, del CIR. Entonces, al ser como que ella toda girar de en torno de este punto de contacto, ese punto de contacto que llamamos CIR, lo llamamos así porque este punto se convierte en un punto de rotación para ese instante, centro instantáneo de rotación. Se convierte en un punto respecto del cual para ese instante es como que si todo el cuerpo estuviera rotando en torno de él. Eso se conoce como CIR, centro de rotación. Bien, eso con relación a las velocidades. Luego teníamos lo de las aceleraciones. Vamos a considerar las otras variables cinemáticas, la otra variable cinemática que consideramos aquí, que es la aceleración. Igualito, el cuerpo puede estar va a estar trasladándose y va a estar rotando. Obviamente, igualito que en el caso anterior, su centro de masa, cuando consideramos solo el efecto de la traslación, va a tener una aceleración alfa por r que se va a repetir y va a ser igual en cualquier punto que tomemos de ese cuerpo que está rotando porque él solo se va a trasladar. Entonces se comporta como un sólido en traslación pura. Y un sólido en traslación pura para cualquier punto que le consideremos va a tener los mismos valores de tanto de velocidad como de aceleración en este caso. Entonces, cuando consideramos solo la traslación, la aceleración es alfa por r para cualquier punto. Cuando vamos a analizar la parte de la rotación, nos ocurre exactamente lo mismo que con las velocidades. ¿Qué va a pasar? Que la aceleración en el centro, por efecto de rotación, si solamente está rotando, el eje de rotación que está aquí en su centro no tiene ninguna aceleración y podremos calcular para cualquier punto su aceleración tangencial como alfa por r. Recuerden que esa r va en función de la distancia del eje de rotación al punto. Aquí en el extremo es efectivamente la aceleración angular por el radio completo de esta rueda. Pero si yo la quisiera determinar en el punto en la mitad del radio, esta aceleración aquí sería alfa por r medio. R no es el radio completo del cuerpo todo el tiempo, por eso yo más bien siempre insisto en llamar a esas r como radiovectores de posición. Son vectores de posición del punto que se está considerando. Entonces, en función de eso o es el radio completo si está aquí en la periferia o si no será en función de dónde está ubicado, cuánto es esa distancia, esa R. Y luego, entonces, ¿qué tenemos cuando el cuerpo solo está rotando? Fíjense, por un lado tenemos, si está acelerado, porque estamos considerando aceleraciones, obviamente que tiene aceleración tangencial en cualquier punto. Arriba apunta así, en la parte inferior va a apuntar hacia la izquierda, obviamente. Pero no nos olvidemos que todo cuerpo en movimiento de rotación está sometido también a la aceleración normal, radial o centrípeta de la que ya tanto hemos hablado, y que entonces en este punto, por ejemplo, o sea, en cualquier punto existe esta aceleración que es omega cuadrado r, la aceleración radial, pero si analizamos el punto de contacto, que es el que nos interesa tener como referencia, el punto de contacto, ese punto de contacto va a tener dos aceleraciones. Por un lado, la aceleración tangencial alfa por r y por otro lado su aceleración centrípeta omega cuadrado r. ¿Lo están viendo? Entonces, bien, esto aquí es solamente por efecto de rotación. Ya por traslación lo dijimos aquí. Cuando sumamos los efectos de los dos movimientos, pasa igual que en el caso pasado. Alfa por r más alfa por r, aquí no lo coloqué, pero esto sería 2 alfa r, la aceleración tangencial en la parte superior. Y si quisiéramos considerar en este punto, cuando no lo indiqué tampoco, en el punto superior, al igual que como acabo de decir, en cualquier punto que se tome, existe la aceleración radial. O sea, aquí arriba tendríamos un vector aceleración 2 alfa r y también un vector aceleración, radial o centrípeta que apunta, un vector vertical, pues que apunta desde este punto aquí al centro de la circunferencia. Lo que pasa es que no se representan porque normalmente este punto más del otro extremo no interesa. Generalmente el punto que interesa es el centro de masas o el centroide
y el punto de contacto. Entonces, bueno, yo decía en relación a este otro punto porque lo deben saber, pues así es como se sacan esas cuentas. ¿Qué pasa en el centro? En efecto, como para efectos de rotación la aceleración es nula, nos queda solo la aceleración de traslación, alfa por r, y luego cuando llegamos al punto de contacto o aquí abajo, al CIR aquí abajo, ¿con qué nos encontramos? Alfa por r positiva aquí, alfa por r negativa aquí. Estas aceleraciones tangenciales se cancelan, o sea, no va a haber aceleración tangencial en el punto de contacto y solamente nos va a quedar la aceleración angular omega cuadrado r. Entonces, ¿qué se deduce de todo esto? Se los digo de palabra, cuando hay más adelanticos se los dejo por escrito también. Que para efectos de aceleraciones, la aceleración del centro de masa será alfa por r para el movimiento total de rotación con traslación, pues el movimiento de rodadura. La aceleración del centro de masas entonces será alfa por r, y en el punto de contacto la única aceleración que va a existir es esta, omega cuadrado r, la aceleración de radial, ¿ok? Entonces aquí se los dije, lamentablemente, vamos a ver si creo que lo puedo poner más chiquito y todavía se lee. No se lee. A ver, vamos a suponer medianamente aquí. Ok, de lo observado de todo esto que dijimos, concluimos. La primera condición que se cumple de la cinemática, pues para rodadura, es que en el punto de contacto con la superficie, o sea, lo que llamamos el CIR aquí o aquí, para efectos, si hablamos de la velocidad, ya vimos que la velocidad es cero en el punto de contacto, ¿ok? Y en efecto, como lo colocamos aquí, en verdad es el único punto de ese cuerpo que va a tener velocidad cero. O sea que ¿qué quiere decir esto en la práctica? Es que no sea tanta teoría. Cuando ustedes tienen un cuerpo en rodadura, tienen que fijar, si les dicen que eso es rodadura, que está avanzando sin deslizar, automáticamente ya ustedes, nadie les tiene que decir, no tienen que calcularlo, no tienen que hacer más nada. Como está en rodadura pura, en el punto tal, si lo llamamos O, si lo llamamos J, como le llamamos el nombre que sea que le pusimos a ese punto de contacto, automáticamente la velocidad de ese punto saben que va a ser cero. Eso es lo que les estoy indicando acá. Se sobreentiende entonces que en el punto de contacto la velocidad será nula. Y es el único punto del cuerpo que va a tener esa velocidad. Por eso que se convierte en el centro instantáneo de rotación, como allí lo digo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? En cuanto a la aceleración, como ya les indiqué, en el punto de contacto, ya que estamos hablando del punto de contacto, en el punto de contacto la aceleración que existirá será solo la aceleración normal o radial, que es omega cuadrado r, ¿ok? Fíjense que aquí lo puse claro, como la superficie es horizontal, la aceleración es perpendicular, queda vertical literalmente, puse que era omega cuadrado r unitario j para expresarla como un vector, pero imagínense que esto no fuera, la rueda esta no está ubicada en una superficie horizontal, sino en una superficie inclinada. Obviamente, la aceleración normal siempre se refleja como perpendicular a la superficie de contacto. Si la superficie es inclinada, la aceleración normal va a ser perpendicular a ella, no va a ser j, o sea, aquí lo representé así porque es este el caso, pero tienen que estar pendientes, por eso le puse por el vector r, pues el vector de posición hacia el centro, y eso dependerá de la inclinación, esa r de la inclinación que tenga la superficie, como les coloqué. Eso con relación al punto de contacto. Entonces, esto es ya que se asume así siempre. El punto de contacto tiene velocidad cero, el punto de contacto solamente tiene aceleración normal, omega cuadrado r. Esas son las dos cosas principales que como decimos aquí, que es la primera condición cinemática de la rodadura. La segunda condición cinemática de la rodadura que se nos cumple aquí es que la aceleración del centro de masas, no podemos olvidar, siempre será alfa por r. Eso es lo segundo. O sea, el centro de masa va a tener una aceleración que será solo alfa por r. Entonces, estas son las conclusiones que se sacan cuando estudiamos el movimiento de rodadura. No me di cuenta de que esto quedó en quinta, invertido.
Bueno, cuando se los pase a ustedes, se los voy a pasar derechito a sus teléfonos por WhatsApp. No me percaté de que no sé por qué se volteó esto aquí. Aquí se los representé, lo mismo que les dije allí. Para el cuerpo en rodadura, en el punto de contacto la aceleración es solo normal, la velocidad es cero, y es solo normal, o sea, omega cuadrado por r. En el centro va a ser la velocidad omega r y la aceleración alfa r. Eso es lo que digamos que se tienen que aprender, y al final se los coloqué aquí en una tablita. De todas maneras, esos ahorita se los mando para que lo tengan de una vez ustedes en su grupo. Eso es lo que llamamos las dos condiciones cinemáticas que se cumplen en el movimiento de rodadura. ¿Ok? Me quedo a mí aquí. ¿No? Se las voy a mandar de una vez para que la tengan. Todo eso que está escrito aquí se los pasé a ustedes. Creo que aquí se salió, no sé por qué al pasarlo a la computadora se me invirtió. Pero bueno, eso por allí. Me imagino, aspiro y espero que hayan comprendido más o menos. Y con esto doy por terminada la teoría. Vamos a pasar ahora a la práctica, a un ejercicio que también les tengo por aquí. Vamos a cerrar esta para abrir esta otra. A pelear aquí otra vez. Vamos a ver si otra vez se pone cómico, que a veces no quiere abrir la presentación. Bueno, va a abrir rápido. Ya. Este ejercicio es del que vamos a hablar ahorita. Okay. Ya. Ok. A ver, fíjense lo que tenemos aquí. Es muy básico y al mismo tiempo muy didáctico e ilustrativo. Son solo dos barras, pero en realidad son tres los cuerpos presentes en el sistema. Esta es una, AB, y DC hasta aquí arriba, que creo que tiene una D en el extremo. Y esta es toda una sola barra. Aquí en el punto C, simplemente está perforadita ahí en su centro para apernarla, para unirla a este disco o a esta rueda que está aquí. ¿Ok? Entonces, se conocen las dimensiones, la longitud de la barra AB, su ángulo de inclinación. Nos dicen que BC es igual a CD, ambas son 10 centímetros. Conocemos el radio R de esta rueda, 2,5 centímetros. Y en función de eso, nos dicen, para el instante que se muestra, se conoce la velocidad angular de la barra AB, 2K positiva, y se conoce la aceleración de D, o sea, qué aceleración tiene el extremo D por aquí. O sea, se conoce la aceleración, la velocidad angular de esta barra, y se conoce la aceleración de este punto D, de este extremo de esa barra BCD, ¿ok? Y en función de eso nos piden que calculemos todo, prácticamente velocidad en BCD
O sea, la velocidad en este punto B, en este punto C y en este punto D. Todas las velocidades. Y se nos pide también a las velocidades angulares BCD, o sea, de esta barra obviamente, y de este disco. O sea, todo lo que es velocidades. Además se nos pide que calculemos la aceleración de los puntos B y C, o sea, de este punto y de C, que es este punto medio de esta barra, que es el centro a su vez, donde está conectado con el disco. ¿Ok? Eso es lo que se pide. Lamentablemente no siempre. Yo no sé si sirve de algo. En algún momento, si no se acuerdan, díganme, profe, muéstrenos el dibujo para ver si se ubican. Ahí se los voy a ir mostrando de tanto en tanto, de todas maneras. A ver, vamos con las velocidades, como en todo problema. Recordemos que lo que conocemos de este ejercicio es la velocidad angular de la barra AB y la aceleración de B. O sea, ahorita que primero que nada vamos a calcular velocidades, lo que nos interesa es este primer dato de la barra AB, que mide 5 centímetros y tiene 45 grados de inclinación por donde se le mide. Entonces, obviamente, ¿por dónde comienza uno la resolución de un ejercicio de cinemática? Por donde conoce algo, por donde tiene datos, obviamente. Así que vamos a comenzar con esa barra, por eso mismo, porque es donde conocemos una velocidad. Esa barra AB solamente lo único que hace es rotar en torno aquí a la articulación que está en A. ¿Ok? Entonces esta barra solo rota en torno de A, por acá. Bien. Entonces vamos a calcular, como ya está en rotación pura, nos quedamos con la ecuación de rotación pura, la velocidad del extremo B, que es la que queremos determinar, será la velocidad angular de la barra multiplicada vectorialmente por el vector posición de B respecto de A. Aquí les coloqué, como es el dibujito, de A hacia B, la barra AB tiene 5 centímetros de longitud, forma 45, o sea que cada cateto vertical y horizontal, 5 raíz de 2 entre 2, de tal manera que la velocidad de B es la velocidad angular positiva 2K, y fíjense, la componente horizontal de este vector posición de A hacia B apunta en la dirección positiva del eje X, por lo tanto es positiva la horizontal, y para la dirección vertical obviamente baja, o sea, apunta en el sentido negativo del eje. Se realiza el producto vectorial, como todo es perfectamente conocido aquí, y se determina el valor de la velocidad de B. Lógicamente, ambas componentes valen lo mismo, ¿ok? Porque ¿qué ocurre en este tipo de movimientos? Si este es el punto A y por aquí está el punto B, y se está rotando en torno a este punto, la velocidad es como una velocidad tangencial. Cuando esto describe el movimiento de rotación, a ver si me sigue. Pónganse que esta barra gira en sentido antihorario porque su velocidad angular es positiva. Ella gira como estoy marcando acá. La velocidad en B respecto de su centro de rotación, que es A, efectivamente, ¿cómo va a ser si la rotación es antihorario? La velocidad en B es una velocidad tangencial perpendicular a esta línea aquí. Y si esta línea forma 45, entonces la velocidad también va a formar 45 grados por donde se le mida. Por eso ambas componentes de la velocidad valen lo mismo, y fíjense que son positivas, porque si la velocidad tangencial es aquí hacia arriba, como es, va a tener una componente horizontal positiva y la vertical también. O sea, bien, estoy haciendo todo este análisis viéndole la lógica al resultado y entendiendo que en efecto así es como debe dar. Luego pasamos a la barra BCD. La barra BCD es la barra larga, la barra extensa que tenemos aquí. ¿Ok? Si les muestro esto, no veo yo. Ok, esta es la barra BCD, la barra completa. Nos vamos con la barra BCD. Eh, Ustedes están viendo la presentación porque a mí se me quedó en negro aquí, no sé.
me puso en negro. Qué raro, no tiene. Bueno, vamos con la barra BCD, ¿ok? Lo primero que, bueno, al final, obviamente, esa barra describe un movimiento plano general, no rotación pura. Si vamos de B hacia C, vamos a determinar la velocidad en C, ya en B la conocemos, es la velocidad de C será la de B, más el componente de rotación, que no es más que su velocidad angular de toda esa barra, BCD, por el vector posición de C con respecto de B, ¿ok? ¿Cuál es ese vector posición de C con respecto de B? Bueno, como se nos da también de datos la ubicación de C en la figura, o sea, el punto C, aquí en la mitad, y tenemos el ángulo de inclinación, bueno, la longitud de la barra BC, que es 10 centímetros, y como el ángulo con la horizontal es de 30, bueno, la componente horizontal, obviamente entre B y C, sería 10, que es la longitud, la hipotenusa de este triángulo, 10 por el coseno de 30 grados. Y la vertical sería por el seno, porque es la opuesta. Y fue lo que aquí les presenté. Aquí estaban las dimensiones. Esta sería 10 por el coseno, da 8,33. Y 10 por el seno da 5, el cateto opuesto total, ambas componentes también serán positivas, y tenemos así el vector posición de C respecto de B. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí adelantamos algo también. Vamos a determinar la velocidad de C a partir de B. Muchas veces uno ha planteado, y ustedes lo ven, bueno, voy a plantear mi ecuación de la velocidad de C, por yéndome de B a C, pero después me voy desde otro punto hacia C e igualo esas ecuaciones. Aquí eso no hace falta. Siempre que ustedes tengan un problema como este, donde se sepa con exactitud al menos la dirección de la velocidad de uno de los móviles, no tienen por qué estar planteando una segunda ecuación y yéndose a otro lado. Me explico. ¿Qué pasa aquí? Vamos a irnos de B hacia C y planteamos la ecuación de velocidad de C. Y como dije, en otro problema tendría que decir, bueno, me vengo de otro punto también para igualar las dos ecuaciones de velocidad de C. Pero en este caso, primero que hacerlo es más bien, no hay cómo hacerlo, porque no hay, en realidad todos los puntos son de la misma barra, aquí es como que complicado. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? Este punto C es el punto donde está el pernito que une a esta barra con este disco, ¿ok? Y este punto D tiene un sentido de movimiento absolutamente conocido. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque este disco va a deslizar sobre una superficie horizontal, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser la velocidad del centro de un cuerpo que está en rodadura pura? Porque en este caso está en rodadura pura. No habíamos dicho que la velocidad aquí es la velocidad del centro de masa, ¿se acuerdan? Y entonces, si esto está rodando sobre una superficie horizontal, este punto C del que es el centro de la rueda, obligatoriamente va a tener una velocidad que también es horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros conocemos cómo es la velocidad, no conoceremos cuánto vale, pero sabemos que es horizontal, ¿ok? Entonces es lo que hicimos aquí en el ejercicio, lo que les planteé. Cuando yo les digo que la velocidad de C la expresamos así, pero además sabemos que ese punto solo se desplaza horizontalmente, por lo tanto la velocidad en C sabemos que solamente tendrá una componente horizontal, será lo que ella valga unitario I. ¿Están entendiéndome? ¿Qué hago yo? Esto lo voy a repetirlo viéndose. Esta expresión de B sub C siendo B sub C I la voy a colocar aquí, ¿ok? Entonces nos queda, la velocidad de C dijimos que era esto, la velocidad de C solo será en el eje X, o sea, lo que ella valga por el unitario Y, conocemos la velocidad de B, la sustituimos, la velocidad angular de esta barra no la tenemos, la asumimos positiva y la multiplicamos vectorialmente por el vector de posición. Y fíjense que cuando desarrollamos esa ecuación, agrupamos o no agrupamos, en realidad aquí lo que hice fue multiplicar hacer este producto vectorial, resolvimos y aquí sí agrupé finalmente en función de las componentes en el eje X y las componentes en el eje Y,
Entonces yo veo que de este lado de la igualdad no tengo componente en el eje Y, o sea, unitario J. En tanto que de este lado sí, ¿qué hice? Como de este lado es 0, no tengo incógnita de este lado, comencé la factorización con el eje Z, con el eje Y, perdón. Pero de este lado de la igualdad, igual a esta expresión acá, ¿ok? Donde me queda una ecuacióncita muy sencillita con una sola incógnita, que es la velocidad angular de la barra, esa larga BCD, y pudimos calcularla, nos dio menos 0,85 radianes por segundo. Una vez que tengo esta velocidad angular ya calculada, vamos ahora a factorizar en el eje X, sería B sub C igual a toda esta expresión, donde ya aquí conocemos cuánto vale la velocidad angular porque la acabamos de calcular, la sustituimos con sus signos, o sea, respetamos los signos de la y respetamos el signo del término que sustituimos. Entonces, es menos 5, la velocidad angular es negativa, menos 0,85, y así determinamos la velocidad de C. Nos dio un valor positivo, como era de esperar, o sea que la velocidad C nos dio 11,32 positivo. ¿Ok? En el ejercicio nos pedían todas las velocidades, ya calculamos la de C, nos pedían también la velocidad de D, esa la vamos a calcular muy directamente. ¿Por qué? Porque el punto B y el punto D pertenecen a la misma barra y el punto C también, ya nosotros le calculamos la velocidad angular a esa barra, aquí conocemos todo. Simplemente ahora planteé la ecuación yéndonos del punto B directamente al punto D sin pasar por el punto C. O sea, planteé, hice mi ecuación de balance pues de velocidades de acá, de este punto al punto D. Podrían irse, ustedes si quieren háganlo desde C hasta D, pueden hacerlo perfectamente y el resultado de más es decir que les tiene que dar lo mismo. Yo no lo he verificado, pero si todos los cálculos van bien, debe dar lo mismo. ¿Ok? Yo lo que hice fue para que ustedes vean que uno no tiene por qué ir por etapas, porque si, bueno, me voy de aquí para acá y después para acá. No, si todos los puntos pertenecen a un mismo cuerpo, uno se puede mover en cualesquiera entre cualesquiera de ese punto, de esos puntos. Por eso quise hacerlo directo entre B y D, para que ustedes lo vieran. Entonces, nos vamos de B a D. Movimiento de esa barra es un movimiento de ¿cómo se llama? Movimiento de plano general. La ecuación es la completa. Lo que hicimos fue sustituir la velocidad D es la de B más la velocidad angular de la barra por el vector posición del extremo D respecto del extremo B, es lo que tenemos acá. Sustituir todos los valores. Ya la velocidad de B se tenía, ya calculamos la velocidad angular de la barra, el vector de posición lo tenemos, que es el doble del vector posición que había entre B y C, obviamente, porque la barra tiene la misma longitud en las dos partes. Y directamente se calculó la velocidad de D para efectos de cálculo. ¿Ok? Como nos piden también la velocidad, las velocidades angulares, se pide también la velocidad angular de la barra BCD y la velocidad angular del disco. Aquí comencé planteando entre, no sé por qué no lo escribí, esto sería entre O y C. ¿Ok? Ya esto es con el disco aquí, esto que sigue aquí es con el disco. Porque me fui directo y no le puse el título. Esto va de O a C, vuelvo y repito, para que recuerden y entiendan el porqué. Aquí está, pues. Nos fuimos del punto de O al punto C, obviamente del disco. Como el disco, ya nosotros sabemos que en el punto C, que es el centro del disco, por las teorías de la cinemática que se cumplen aquí, como lo dijimos, las condiciones cinemáticas, una de ellas nos dice que la velocidad en el centro será la velocidad angular por R de el vector posición de ese centro respecto del punto de contacto con la superficie o CIR, que es el que tenemos acá. Esto es importante que lo entiendan. O sea, claro, ustedes dicen se multiplica la velocidad angular del disco por R, y R es el radio de la rueda, pero nunca se olviden que esto es un vector de posición. Es un vectorcito que debe ser denotado con sus correspondientes coordenadas cartesianas. Y en este caso se nos dice que el radio de este disco es 2,5, pero recordemos algo, esa R se mide desde aquí hacia arriba,
porque esta R en esa ecuación, cuando digo la velocidad de C es omega por R, la R se mide desde el centro de rotación para acá arriba, o sea, esa R es 2,5 J positivo, ¿ok? Mosca con eso. ¿Está ahora? Aquí. Entonces, la velocidad, sustituimos la velocidad de C, ya la habíamos calculado, nos dio este valor, positivo, positivo. La calculamos, nos dio este valor, igual a la velocidad angular del disco, que es lo que en este momento queremos calcular. Bueno, despejando allí, nos quedó que la velocidad angular del disco es menos 4,53. Ya se calculó esa velocidad angular, que en cuanto a velocidades era lo que nos estaba faltando por determinar. En un ratico se nos va a cerrar esto. Ay, Dios mío, vamos a ver si alcanzo a terminar esto, por lo menos. Vamos bien, van entendiendo. Si no veo preguntitas, supongo que todo está bajo control. Este ejercicio también ahorita se lo quiero hablar. Diga, ¿alguien va a hablar? No, que todo está bien. Chévere, gracias. Ah, también te escucho. Perfecto. Entonces vamos con, ya calculamos las velocidades, como yo les dije, cada quien puede trabajar como quiera. Si se quieren ir barra por barra planteando su ecuación de velocidad y que sus ecuaciones de aceleración, pueden hacerlo. Simplemente yo prefiero primero sacar todo lo que sean velocidades, como ya les dije desde un principio, y luego pasar a calcular todas las aceleraciones. Fíjense que está de más está decirlo, la lógica, porque aquí no hay para dónde agarrar. Nosotros comenzamos a resolver los ejercicios siempre por donde conocemos algo. Y el dato en este problema es la aceleración en D. Dato inicial del ejercicio. Los datos que se nos daban, la aceleración en D. Es la única aquí abajo, perdón, mira aquí abajo. La única información de aceleración que se nos daba la velocidad angular y la aceleración de D. Era lo que se conocía. Ningún otro dato adicional. Entonces, en función de eso, obvio que empezamos con la barra CD, o trabajando el tramo CD. ¿Por qué hago CD y no BD como ahorita? Vuelvo y repito. Vámonos para el dibujito inicial para que lo vean más claramente aquí. Yo conozco la aceleración A del punto D, dato del problema. Y yo sé que toda esta es una sola barra. Y se me da de dato solo esa aceleración. Como toda esta es una barra, yo podría decir, no, yo me voy, como yo conozco esta aceleración, me voy a ir de D a B directamente. ¿Ok? Podría ser, pero acordémonos que se nos pide que calculemos la aceleración de B y la aceleración de C también. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy de D a C antes que pretender irme de D a B, porque con C está más facilita la cosa. Porque recuerden lo que hablamos para el movimiento de rotación, en el movimiento de traslación, apuesto, de rotación con traslación, para el movimiento de rodadura que estamos estudiando. Que en el punto que es el centro del disco también sabemos cómo es la aceleración. El dibujito que allí les puse en la guiguita que ya les pasé les indica que la aceleración en el centro del cuerpo que está en rotación con traslación va a ser siempre, en el caso del que les dibujé, que era así apoyado sobre una superficie horizontal, lógicamente va a ser también un vector horizontal alfa por r. Sabemos que la dirección ya que va a tener la aceleración en el punto C va a ser una aceleración neta horizontal. Por eso, cuando planteo la ecuación de aceleración, me voy directamente a C, porque en C ya yo sé por lo menos cuál es la dirección de esa aceleración. Es lo que les coloco aquí. Como conocemos la aceleración en D y además sabemos que C se desplaza solo horizontalmente, aparte de que por rodadura ya sabemos cómo es esa aceleración, yo sé que la aceleración en C va a ser solo horizontal, va a ser lo que ella valga por unitario I. ¿Ok? Entonces, apliqué en mi ecuación aceleración de D, que es la que quiero
bueno, que es la que conozco, me fui entre C y D, al revés. Aceleración de D es la de C, más la aceleración angular de la barra por R de D respecto de C, ¿ok? Aquí es al revés, no me vine, aclaro, me fui de C hacia D, o sea, me fui del centro del disco hacia el punto D. Ustedes podrían haber planteado al revés, irse del punto de allá arriba hacia el centro del disco aquí abajo. ¿Qué cambia? La dirección del vector. Porque si yo me voy de C hacia D, estoy de C hacia D, o sea, va a tener componente horizontal positiva y componente vertical positiva también. En cambio, si me hubiese dicho voy de D, que es donde conozco, hacia C, mi vector posición, no sé si están viendo la manito, se movería de arriba hacia abajo. Entonces tendría componente horizontal y vertical negativas. Es lo que cambia, hay que estar muy pendiente. Ustedes lo pueden plantear de C hacia D, como lo hice aquí, o también de D hacia C. Lo importante es que estén pendientes con los signos, que vuelvo y repito, lo que va a cambiar es el vector, los signos del vector posición, más nada. Lo demás les da igual. O sea, insisto, lo pueden aplicar como quieran. Entonces, rápidamente, planteé la ecuación aceleración de D será la de C, por esto, la aceleración de D es dato del problema, la de C es la que no conozco, pero sé que es en la dirección horizontal, eso más la, tampoco la conozco, la aceleración angular de la barra BCD, unitario K, lo asumimos así, los vectores posición lo tenemos, de C hacia D todo es positivo, ¿ok? Menos la velocidad angular que nos dio negativo, no importa, eso va a ir al cuadrado por ese mismo vector posición. Cuando resuelvo la ecuación nos queda algo así. Se desarrolla, se hace este producto aquí, se hace este producto acá, se agrupan los términos y nos queda esta ecuación. ¿Ok? Fíjense que para el eje X de este lado no tengo incógnita y para el eje X tengo este término solo en función de la aceleración angular de la barra BCD, que es una de las cosas que no la queremos, la necesitamos, pues la necesitamos para poder calcular las aceleraciones. Entonces, ¿qué nos queda? Ah, no, es aquí, perdón, mezclé. Estoy hablando del eje Y, que fue por donde comencé. Aquí al final era lo mismo por cualquiera de las dos que uno trabajara. 1771 negativo igual a esto, ¿ok? De aquí despejamos la aceleración angular BCD y la calculamos. Nos dio la barra que tiene una aceleración angular de menos 1,69. Estoy como que corriendo. Luego desarrollé lo mismo para el eje X, ¿ok? Aquí la tenemos para el eje X, sería 5,75 negativo igual a todo esto que está acá. La aceleración angular de la barra ya la determinamos aquí y cuando planteé mi ecuación para el eje X vamos a poder determinar la aceleración de C que nos la están pidiendo. ¿Ok? Sustituir los valores, ya teníamos la aceleración angular, se sustituyen los valores, esta imagen quedó mal, ya calculamos la aceleración de C. ¿Ok? Muchachos, ya esto se me va a cerrar en este momento, me dice que queda menos de un minuto. La voy a cerrar yo y voy a abrir una nueva para terminar el problemita, aunque sea. ¿Oyeron? Disculpen, voy a cerrar, ya se me va a estar, ya se va a cerrar sola. Salirme de aquí y abrir una nueva reunión, ¿oyeron? Voy.